Bueno, hasi gordean, zer ez dut egitaren badakit, sortzeko gaiak dira dagoen, baina segin behar dugu, zer ez dut egitaren badakeko eta oan falta segun. Beste gabe, ikaren boioak, Marioli, ikantiganez ikarlaria da, tezik egitako, Madriletik, propio tomen zaigu, espezio ikaragari, y con toda la palabra. Mario, simplemente dice que eres investigador, necesito poco más, y que perteneces también aquí como al Comité Científico de la CEFE, la CEA, la CIA, o sea, parece que entiende muy bien esto de la catalogación de las especies y te escuchemos con mucho interés. Uno, que me caso, tengo la suerte de que mi auditorio es bilingüe, mientras que yo no lo soy, y por eso voy a poder exponer en un idioma que, vamos, desgraciadamente, vuestro no lo domino. Muchas gracias por haberme invitado. Yo vengo aquí, pues soy investigador actualmente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, soy experto en aves, en principio, y en ecología forestal, pero en principio mi papel aquí vengo entiendo como miembro del comité científico nombrado por el Ministerio de estas tres cosas de aquí, ¿no? Que en realidad es la misma, ¿no? La lista de especies amenazadas, el catálogo español de especies amenazadas y el catálogo español de especies exóticas invasoras. ¿Vale? O sea, la que realmente sabe de este tema del eucalipto es Inés Álvarez, que es otra miembro del comité que fue la responsable del dictamen sobre los eucaliptos del que vamos a hablar, pero bueno, pues yo vengo aquí en representación suya y del resto de compañeros que hemos elaborado este dictamen. ¿Vale? Este es el título extendido de la charla, ¿no? Es una especie de relato un poco histórico, ¿no? De este asunto de la catalogación de los eucaliptos como especies invasoras, en el que no voy a, digamos, ni defender nuestro trabajo, ni criticar el trabajo de otros, sino simplemente exponer, ¿no? O sea, lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que se digamos vosotros y decidáis si es útil o no y cómo usarlo. Vale, la historia de este asunto, ¿no? Empieza en diciembre de 2017, en principio, con la solicitud por parte de un ayuntamiento gallego de la inclusión de varias especies del género eucaliptus en la lista o en el catálogo español de especies exóticas invasoras, con una argumentación científica que es la que se requiere para esta catalogación. Actualmente, la ley permite, bueno, no solo permite, sino anima a que cualquier ciudadano solicite, con una argumentación científica detrás, la inclusión o exclusión de especies de los catálogos, tanto de especies exóticas invasoras como de especies amenazadas. Es decir, cualquier persona, cualquiera de vosotros, ¿no? Podéis hacer esa solicitud. Eso es lo que hizo el Consejo de Teo en noviembre en septiembre de 2017. En principio, quien decide si esto se hace o no es una comisión estatal en la que está el Ministerio y todas las comunidades autónomas, y ellos pueden o no solicitar la opinión de su comité científico. Nosotros somos el comité científico, nos nombraron, somos gente independiente, normalmente ligados a universidades, centros de investigación, pero también hay gente de administraciones regionales y públicas, ¿no? Entonces nos nombraron su día y se supone que nos preguntan si quieren el día. Tenemos 3 meses para hacer nuestro dictamen y lo hacemos en base a criterios exclusivamente científicos. Vale, pues lo que hicimos fue, hicimos el dictamen, ¿no? En tiempo y forma, y lo presentamos el 1 de diciembre. Lo que hizo el Ministerio, para nuestra sorpresa, fue solicitar contrainformes a otras, digamos, sectores de la administración y a un científico ligado a una universidad, y dictaminó el 2 de febrero la no catalogación. El órgano competente, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, decidió no catalogar. Luego, bueno, ahora contaré un poco de esto. Bueno, esto generó perplejidad en mucha gente, empezando por el Consejo de Teo, ¿no? Pues le dijo, bueno, ¿y esto qué? Si el comité científico dice una cosa, pues la gente dice otra. Entonces se ha ido generando debate a lo largo de estos tiempos, que más o menos culminó, se resume
editados de la revista Foresta, que es la revista de los forestales, pues a finales del año pasado, ¿no? En el que cada uno de los, digamos, interesados opina, que no argumenta, sobre esta cuestión. ¿Vale? Esta es la historia del subpaís. Y sigue coleando, porque nos siguen invitando y seguimos hablando de estas cuestiones en sitios como este. O sea, básicamente la cuestión no está resuelta. Quisiera poner un poco en contexto esta historia de aquí con respecto a cómo funciona esto de los catálogos de exóticas invasoras. Bueno, esta de aquí abajo es la web donde se describe, donde están los currículos de la gente que estamos en el comité, los dictámenes que hayamos hecho, porque todo esto es público. Bueno, esta historia del comité científico empieza a principios de 2011 con la creación del listado de amenazas y el nombramiento del comité. Un poquito después se crea el listado de invasoras y se decide que el mismo comité, ¿no? sigue actuando como asesor también para las invasoras. En este primer listado de exóticas invasoras aparecía una lista de exóticas y una lista de potenciales invasoras. Y en esa de potenciales invasoras, ¿no? estaban Globulus y Carmandulensis para Canarias. ¿Vale? Muy poco después nos pidieron el primer dictamen sobre eucaliptos, ¿no? O sea, a principios de 2012 nos pidieron que dictaminásemos sobre el carácter potencialmente invasor de Eucalyptus nichens en el norte de España. Salía claramente invasor, pero lo desestimaron también. Y hacia mediados del año siguiente, en 2013, se planteó la modificación del listado de exóticas, básicamente eliminando todas las potencialmente invasoras o todas las potencialmente invasoras que podían interferir en intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, los eucaliptos, las especies de peces continentales invasoras, el bisón americano, algunos organismos ligados a mascotas y tal. Y esto fue rápidamente recurrido, denunciado ante un tribunal por organizaciones, digamos, ONGs, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y AENS, que es una asociación de pescadores de truchas y salmones, ¿no? Pues aludiendo a que no se podían eliminar así como así especies simplemente por sus intereses, digamos, más o menos económicos. Al cabo de 2 años y pico, hubo una sentencia por parte del Tribunal Supremo en que se daba la razón a estas organizaciones y que establece, ¿no? Además establece la jurisprudencia, que la inclusión o exclusión de especies de los catálogos, en especial el de exóticas invasoras, debía ser basado en criterios exclusivamente científicos, porque eso es lo que ponía la ley, ¿no? Si una especie es invasora, es invasora. Luego, cómo se gestiona es otra historia, ¿vale? Pero en principio, si es invasora, es invasora. Tú no la puedes sacar del catálogo porque le interesa a alguien, ¿no? seguir utilizando, ¿vale? Eso es lo que dijo el Tribunal Supremo, ¿vale? Bueno, lo que esto generó, bueno, y esta es la razón, entendemos, por la que se pidieron los informes. Porque en principio a nosotros pueden no hacernos caso, ¿no? Pero lo que no pueden es decir que la especie no es invasora. Vale, a lo largo del 2017 hubo un debate político importante, porque claro, algunas de estas exóticas catalogadas como invasoras generan problemas sociopolíticos, ¿no? O sea, el rojo americano en Andalucía es importantísimo y claro, pues esto era un lío para el PSOE andaluz. Y algunas especies cinegéticas de la costa continental son muy importantes en regiones del norte de España, vamos, la meseta norte, Castilla y León, y eso genera problemas al Partido Popular con sus grupos, digamos, ¿no? de apoyo. Con lo cual hubo un proceso de modificación de la ley a la que se invitaron un montón de científicos que pusieron las razones por las que las exóticas invasoras son muy peligrosas, ¿no? y que no nos damos cuenta hasta que la cosa no tiene solución. Pero el caso es que hubo un acuerdo político
técnico previo y se llegó a una modificación de la ley de conservación a mediados del año pasado, en la que ya sí que es posible excluir especies por motivos socioeconómicos. Lástima, ¿no?, que no hubiese estado un poquito antes, porque entonces toda esta historia que os voy a contar ahora no tenía que haber sido. Simplemente lo dice muy bien. O sale exótica invasora, no hay ningún problema. Asumimos que aún siendo es importante desde el punto de vista socioeconómico, así que no la hacemos. ¿Vale? Este sería el contexto de la historia, ¿no?, la historia de la cuestión. Lo que quería contaros ahora un poco es, con un poco más de detalle, cómo se hizo todo esto, intentando exponerlo y no plantear, digamos, críticas ante personas que no están aquí y que por ejemplo, no se pueden. Vale, según la ley, una especie exótica invasora debe cumplir estas características. Primero, ser exótica, ¿no? Es decir, o sea, no tiene sentido hablar de especie invasora si es autóctona. O sea, si le va muy bien al jabalí, pues el jabalí nunca se puede declarar especie exótica invasora, aunque se coma, yo qué sé, a los niños en las urbanizaciones. Es una especie autóctona, se gestiona y ya. ¿Vale? La segunda cuestión es que se introduce o establece un ecosistema natural o seminatural, es decir, se escapa, se naturaliza. O sea, el albaricoque es exótico, pero no es invasor, porque está siempre cultivado. La siguiente cuestión es que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, es decir, tiene efectos negativos sobre todos o algún componente de lo nuestro, ¿no?, de la diversidad local. Y esto puede ser por el propio comportamiento invasor, es decir, excluye espacialmente a otras especies, altera las cadenas tróficas, o, esto lo pone riesgo de contaminación genética, porque en algunos casos los efectos negativos de las invasoras tienen que ver con hibridación parcial con especies autóctonas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que dice la ley, ¿no? Y entonces lo que hacemos en el comité científico, esta es una de las peores invasoras del mundo, esta es una hormiga argentina, ¿no?, pues dictaminar eso. Estos de aquí son los dos dictámenes que hemos hecho sobre eucaliptos, este que fue el de eucaliptos níteres, en el que yo no participé, y este que es el de los eucaliptos, así que son así de largos porque hay que titularlos así, en el que yo sí que estoy, junto con Inés, Ángel Bañares, que está en Canarias, Montse Vilá, que es hoy por hoy una de las mejores expertas en invasiones biológicas del mundo, que es de las científicas más citadas en este ámbito, y estoy yo. Bueno, ¿qué hacemos para hacer el dictamen? Primero, asegurarnos, lo cual no es demasiado difícil, que la especie es no nativa de España, ¿no? Porque si es nativa, no tiene sentido, ¿no?, la ley no se aplica. En segundo lugar, establecemos la realidad o probabilidad de que se introduzca o establezca en un ecosistema o hábitat natural o seminatural. Para luchar contra las invasoras, normalmente la única manera eficiente es prevenir la invasión, porque una vez que la especie está establecida es prácticamente imposible erradicarla. Tienes que entrar en medidas de gestión que lo que se trata es de atenuar sus efectos negativos y sobre todo evitar que siga expandiendo, ¿vale? Entonces, lo que utilizamos es una ficha estándar, vamos, avalada por el trabajo de la comunidad científica, en el que se determina una serie de rasgos que se sabe, ¿no?, que se relaciona muy estrechamente con el potencial invasor del organismo, que ahora contaré cuál es. A continuación, revisamos la bibliografía sobre efectos documentados de esta otra cuestión, ¿no?, de agente de cambio y de amenaza para la diversidad biológica, y con estos tres elementos elaboramos el dictamen. Si la especie sale que es no nativa, que tiene un elevado potencial invasor y que hay efectos documentados negativos sobre la diversidad, sale que es catalogable. Si no sale alguna de estas tres cosas, sale que no. ¿Vale? Ninguno de los que hemos redactado esto somos especialistas, especiales especialistas en eucaliptos, ¿no? Inés trabaja con compuestas, Ángel está en la administración local canaria,
Monse sí trabaja con árboles, pero sobre todo con árboles mediterráneos, y yo, ya os digo, soy ornitólogo. Entonces lo que hacemos es revisar lo que hay de manera estándar, ¿no? O sea, se supone que somos, o sea, no tenemos ni ligaciones especiales con los grupos ecologistas o conservacionistas, ni con las madereras, ni con la administración, ¿no? Hacemos nuestro trabajo y hacemos nuestro día. Nos dan 3 meses y lo intentamos hacer. Vale, ¿qué es lo que sale? Claramente el eucalipto no es de aquí, ¿no? Son australianos, ya lo sabéis, ¿no? Australianos y neozelandeses, todos en el eucalipto, ¿no? Y pues entonces paso al segundo, ¿no? O sea, cómo utilizamos estas fichas de potencial invasor. Estas fichas las desarrollaron para Australia, donde hay el problema de las invasiones, sí que de Portland, ¿no? O sea, este grupo de aquí desarrolló un protocolo para determinar la probabilidad de que una especie sea invasora, y comparándolo luego con especies que se sabe que son invasoras, ¿no? Y especies que se sabe que no, ¿vale? Y este protocolo lo adaptó para España este grupo, en el que está Monse, ¿no? Y que está publicado en el 2010 en la mejor revista del mundo sobre invasiones biológicas, ¿vale? Este es el protocolo, seguro que no se ve nada, ¿no? Pero básicamente lo que hace es establecer, con base en la información, bueno, el protocolo está aquí, y si queréis os lo paso, o sea, esto es un documento público, ¿no? Vale, pues mediante una serie de rasgos asociados con el potencial invasor, los evalúa para cada especie y da una puntuación, ¿vale? Lo que más pesa, en realidad, del protocolo es si hay evidencia de que la especie ha sido invasora en otro sitio, ¿no? Porque eso, claro, es una evidencia directa de que la especie tiene potencial invasor. Y el otro elemento que influye mucho en la puntuación es lo que se llama presión de propago. O sea, cuántas veces se está introduciendo la especie. Esas dos cosas determinan en gran medida que una especie acabe haciéndose invasora o no, ¿vale? El resto de cuestiones son cuestiones así biológicas, un poco que si se dispersa bien, que si aguanta sequías, o sea, cosas así que se relacionan también con ese carácter generalista, ¿no? Que se espera de un invasor, ¿no? Que le facilita, ¿no? Establecerse en un sitio determinado nuevo, pero que en principio pesan menos en cuanto a predecir si la especie es invasora o no. Lo que se hace en este trabajo es aplicar este protocolo a la lista, bueno, más que a la lista, antes de la lista, el Ministerio elaboró un libro rojo de invasoras, donde se listan las invasoras conocidas en España, de 100 y pico de plantas, ¿no? Entonces, ver si este protocolo aplicado a lo ya conocido funcionaba bien o no. Y en este trabajo se demuestra que funciona muy bien, ¿vale? En principio funciona. Vale, el protocolo da una puntuación que varía entre menos 14 y 29 puntos, ¿no? Estos numeritos, estos yes, no, se convierten en numeritos, ¿no? Y las especies no invasoras o no potencialmente invasoras dan valores negativos. Las potencialmente invasoras dan puntuaciones mayores de 6 y entre menos 1 y 6 tendrán que se consideran no concluidas, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue aplicar este protocolo a las especies de eucalipto que se han naturalizado o se han propuesto para cultivar en España, y estos son los resultados. Camaldulensis sale casi cerca del máximo. Globulus, un poquito menos. Nitens, un poquito menos. Sideroxylon, 10. Guni, 7. Y para Gonfocépala, los datos son insuficientes. ¿Vale? Lo siguiente fue revisar, digamos, hasta qué punto hay información que avale esto, información directa, y sobre todo la información sobre daños o potenciales daños. Vale, Camaldulensis y Globulus, que son los que se han plantado y se siguen plantando en todo el mundo, ¿no? Se consideran invasoras a nivel mundial. Se ha demostrado que son invasoras, es decir, han invadido y siguen invadiendo en prácticamente todo el mundo. Prácticamente todos los sitios donde se les ha plantado, tarde o temprano se han convertido en invasores. Entendido como invasor, que se naturaliza, es decir, que
crece y se reproduce de manera independiente y causa daño. En cuanto a efectos negativos documentados y solo con datos de la península ibérica, o sea, sin utilizar todas las referencias estas de aquí, pues se sabe, o todos los estudios, o la mayor parte de los estudios que se han hecho, demuestran que la hojarasca es recalcitrante, es decir, se descompone mal. Es una estrategia del árbol, obviamente, para conservar esos nutrientes. Hay evidencias también de reducción de la comunidad de descomponedores. La viñeta que había antes de la charla es cierta, o sea, es decir, los animales que descomponen la hojarasca, pues en la hoja de eucalipto les sienta mal, ¿no? Por tanto, se empobrecen las cadenas tróficas, especialmente cuando caen al agua, ¿no? Y las tasas de composición de la hojarasca son bajas. Esto es lo que dice la hidrografía. Se alteran las propiedades del suelo, tanto la composición físico-química como las comunidades bacterianas. La actividad alelopática, es decir, que impide la germinación de otras plantas, también está demostrada por varios estudios. Y los efectos sobre pérdida de diversidad son con mucho los más abundantes, o sea que básicamente pues, se compara lo que hay en las plantaciones de eucalipto de distintas edades en distintos sitios y tal, con lo que debería haber y con lo que hay cerca, y en todos los casos sistemáticamente sale que hay menos. Y además, como ya hemos hablado antes, aumenta el riesgo de instalación de otras invasoras. En principio, su propia plaga, si es un cultivo forestal, como en nuestro caso, pero también otras plantas, otros organismos asociados, digamos, que vienen con el eucalipto. En cuanto a los contrainformes que solicitó el Ministerio son estos tres. Firmado por Luis Gil, catedrático de Forestales, que no tiene fecha y que en principio se le debió encargar como contrainforme de lo de Eucalyptus mitens, porque sus argumentos son sobre este informe antiguo de lo de Eucalyptus mitens. Luego se le pidió informe a la Subdirección General de Política Forestal, ¿no? Y se le solicitó una carta a la Subdirectora General de Medios de Producción de Datos. Bueno, todos estos son documentos públicos, yo los tengo ahí en el ordenador y se les puede pedir al Ministerio, y si el Ministerio no los da, yo los mando. Vamos, eso es lo que hicimos con el Concello de Teo. El Concello de Teo le pidió el material, se hicieron, bueno, es que lo estaban buscando y tal, yo se los doy, o sea, son documentos públicos, ¿vale? Bueno, lo que ponen básicamente, en cuanto a contenidos, ¿no? Todos plantean un desacuerdo genérico con el método de análisis de los riesgos de inversión. Todos ellos dicen que esa cosa no se la creen, ¿no? Que debe estar mal hecha. La segunda cuestión que enfatizan los tres informes es que, claro, los eucaliptos, ellos dicen, y desde cierto punto tienen razón, porque son cultivos, están cultivados, ¿vale? O sea, la mayor parte de los eucaliptos individuales que hay en la península ibérica están cultivados, pero claro, hay muchas otras plantas que se cultivan, ¿no? Pero que no se escapan. El problema de los eucaliptos es que se escapan. También hay individuos y poblaciones autosostenibles que están fuera de las plantaciones, ¿vale? Entonces ellos dicen, claro, que las plantas que están en el cultivo son responsabilidad del propietario del cultivo, pero las plantas que están fuera no son responsabilidad de nadie, y esas son las que pueden acabar haciendo daño, ¿vale? Y finalmente las conclusiones de los tres informes no se centran en las evidencias que hay sobre naturalización, potencial invasor y efectos sobre sistemas naturales, sino que se basan en aspectos socioeconómicos. Ninguno de los artículos critica estas evidencias, ¿no? De daño ambiental, de naturalización o de potencial invasor, sino que dice que son muy importantes para la economía del medio rural, donde se cantaba y da igual, y ya, ¿vale? Esto es el contenido básico de los tres. Insisto, si queréis, los ponemos ahí y lo veo. Hay también un problema de procedimiento que nos quejamos amargamente del comité científico, pero nos dijeron que, bueno, como éramos un órgano consultivo, que no había lugar, y es que, claro, nosotros pensábamos, o sea, que claro, los informes del comité científico no son vinculantes, no puede serlo, porque si no estaríamos en un sistema tecnográfico. O sea, la administración no hace lo que dicen los científicos, sino que tienen que tomar decisiones políticas, ¿no? Pero claro, nosotros entendemos
entendemos que si acuden al comité es porque tienen dudas sobre aspectos científicos. Entonces, si acuden al comité, deberían asumir de alguna manera lo que nosotros decimos y no pedir un contrainforme. Porque si piden contrainforme, quiere decir que no se fían de su propio comité. Sí, esto fue muy puzzle. O sea, no acabamos de entender muy bien. Consideramos la posibilidad de dimitir, pero claro, pensamos que era mejor seguir dentro para pues, si salía. Porque al fin y al cabo nosotros por esto tenemos posibilidad de generar información científica independiente y luego divulgarla, porque los documentos son públicos. ¿Vale? Esto pues, no lo sabemos muy bien. Y bueno, pues esta es la resolución de la Dirección General. Esto es lo que le mandaron al Concello de Teo. El Concello de Teo nos mandó copia, ¿no? Y pues esto es lo que dice, ¿no? O sea, los criterios fundamentales son socioeconómicos antes de que cambiase la ley. En segundo lugar, alude a que hay falta de consenso científico sobre la capacidad de los eucaliptos para invadir áreas fuera de las plantaciones. Pues claro, tú tienes un informe de un comité que dice que sí y un informe de un catedrático de montes que dice que no, eso lo puedes interpretar como falta de consenso y obviamente nosotros no contestamos a los argumentos de este contrainforme porque no es nuestra función y nadie nos preguntó. ¿Vale? Y finalmente, lo que al final pesa más en la decisión de este comité estatal es la votación, es decir, la opinión de los que están representados, que son un representante de la Administración Central y uno de cada comunidad autónoma. Según pone en la resolución, emitieron su voto Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña y Canarias, el resto no. Y todos dijeron que mejor no catalogarlo menos Canarias. Y Canarias diciendo que catalogarlo para Canarias, pero que el resto no tiene. ¿Vale? Bueno, conclusión de esta historia, o las conclusiones que yo creo que pueden ser elementos para un debate. En primer lugar, las especies del género Eucalyptus son exóticas en España, eso es incuestionable, nadie lo ha cuestionado, pero también dicen que, claro, el naranjo también es exótico y el melocotón y tal. Análisis estandarizados de riesgo dados en revistas de prestigio y revisadas por expertos, es decir, con una sólida base científica, demuestran un significado y elevado potencial invasor de las especies cultivadas de eucaliptos. Eucaliptos hay como 600 especies de eucaliptos y muchas de ellas probablemente no sean invasoras, pero claro, nadie se les ocurre cultivarlas porque entonces no tiran. ¿Vale? O sea, los elementos que hacen que uno cultive algo, precisamente están muy asociados con los que le confiere su potencial invasor. Y además este análisis de riesgo, está refrendado por su carácter invasor en otros sitios, incluyendo España. En España todavía no es, digamos, como las cotorras, ¿no? O como otras invasoras con las que estamos más familiarizados, los cangrejos y tal, ¿no? Pero, según el análisis, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Si aumenta la sequía, si empieza a cambiar la presión de incendios, vamos, en cualquier momento se puede disparar. La bibliografía científica, tanto la clásica como la más reciente, documenta múltiples efectos negativos de los eucaliptos. Es verdad que tampoco hemos revisado los efectos positivos sobre sus plagas porque no tenía mucho sentido. Los contrainformes encargados por la Administración no aluden a estas evidencias, es decir, a los puntos clave para declarar una especie exótica invasora o no, sino que se centran en aspectos socioeconómicos que ahora mismo sí que valen, pero en el momento de la declaración no. Y la conclusión final es que la evidencia científica disponible no justifica la no catalogación de los eucaliptos comerciales como especies exóticas invasoras. De hecho, se las ha catalogado como tales en Canarias. En Canarias no hay plantaciones, pero sí que se escapan de plantaciones ornamentales. Y eso es lo que quería contar.
la decisión política esa de no declarar una especie invasora, pongamos que hablamos de aquí a 20 años, cuando hay un coste económico para erradicarla de un montón de dinero, puede acarrear consecuencias legales a los que no la han declarado. No. Lo pagaremos entre todos. O sea, el hecho de declararla exótica invasora, hasta cierto punto, aquí me entro en terreno un poco raro ahí. Quiero decir. Pero, en principio, si no está catalogada como exótica y se escapa, el coste lo asumimos entre todos, lo asume la administración. Si se declara exótica, se supone que tiene que haber un plan de gestión, de reconversión, ¿no? O sea, erradicación es absurdo. Vamos, por el caso del eucalipto, el cangrejo rojo, el lucio, ¿no? Pero tiene que haber un plan de gestión dirigido a ir reduciendo eso, ¿no? Y sobre todo lo que le da, entiendo yo, es una responsabilidad directa a las personas que contribuyen a su expansión, a su mantenimiento, sobre los daños que producen. Desde el punto de vista legal, vamos a los funcionarios del Estado, ellos son excelentes. O sea, vamos, es como cuando yo estoy en un tribunal. O sea, yo si me equivoco, no tengo responsabilidad legal. Los costes, si los hay, ahora mismo, los vamos a tener que pagar entre todos. Me ha llamado la atención que en las conclusiones del gobierno hablara de la falta de consenso científico, cuando de un lado tenemos, por una parte, un trabajo científico basado en evidencias científicas y en ninguna otra cosa, y por otro lado tenemos un documento en el que no se menciona prácticamente ningún dato científico. Me gustaría saber si es que existe alguno en ese Consejo de Luis Gil, cuáles serán, si es que los hay. Él dice, si no, es que no quiero criticarlo a fondo porque no Ya sé que no está, pero en el espíritu está. O sea, él dice que como llevamos tantos años con eucaliptos por aquí, todavía no ha ocurrido. Claro, es que o sea, no hay una invasión generalizada por métodos naturales, hay una invasión por cuestiones, digamos, de expansión socioeconómica, todo el mundo lo planta, ¿vale? Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos indirectos es que él argumenta que, claro, con ese tamaño de semilla, con ese tal, pues es que es muy difícil que pueda competir con otras plantas. Sí, desde luego demostrarlo. Dice en varias ocasiones que no hay ninguna evidencia científica sobre daños, que él ha hecho una revisión bibliográfica y no ha encontrado nada. Nosotros lo hemos encontrado con las mismas fuentes. Y ya el resto son opiniones. Esa es mi opinión sobre el dictamen. El dictamen lo tengo ahí. Yo creo que son como 7 o 8 folios. Pero claro, en la administración pueden decir, tengo un informe y un contrainforme que dicen cosas distintas, yo puedo decir que no hay consenso. Es cierto que no hay consenso. ¿Hay algún país en Europa que lo haya declarado como especie invasora? Que yo sepa, no. Portugal, es que hay muy pocos países que tengan listas como la española. Es que es una legislación muy moderna. De hecho, en Europa son reticentes, aunque se ha incluido en la legislación a escala europea, los países son reticentes a incorporarla porque en Europa hay muchas especies invasoras con valor económico. Entonces, no quieren meterse, digamos, en el mismo charco que se ha metido España. Lo que sí sé, por ejemplo, Portugal está haciendo esfuerzos ímprobos para evitar que se expanda o incluso erradicarlo de sitios sin necesidad. Tampoco hace falta, digamos, legislar en este sentido, ¿eh? Puedes hacerlo, por ejemplo, el Concello de Teo seguro que no planta ningún eucalipto. ¿El Concello de Teo recurrir esta resolución judicialmente? Pero ahora mismo no puede porque han cambiado la ley. Se puede volver a solicitar, pero no se puede recurrir. ¿Y existe intención de hacerlo o...? Existe intención de intentar volver a cambiar la ley. Y ahí, vamos, hay unas ciertas posibilidades de que eso ocurra. Si cambia la ley, el Concello de Teo sí lo puede recurrir. Esto que hizo cualquier persona. Esta consulta que hizo el Concello de Teo referida al eucalipto se puede hacer con cualquier otra especie. Quiero decir, aquí el pino radiata tiene generación espontánea, por todas partes tiene un cierto potencial para ocupar sitios espontáneos, sin ser soltado.
yo ahí intuyo que hay una puerta abierta a que pueda tener cierto carácter invasor. Sí, sí. Lo que Igual pasa que es hablo que de las especies que se están hay que demostrar el daño. para Hay que demostrar el daño. El daño es importante. El daño es importante. ¿Vale? Pero ya nos llamarían a vosotros, ¿no? No lo sé. No, vamos a ver. Nosotros, vamos a ver. Esto es una impresión. Nos usan bastante. Debemos llevar como, desde que empezamos en el 2011, yo todavía sigo ahí, debemos llevar como 50 o 60 dictámenes, los podéis ver en la página web. Muchos de ellos son, digamos, no problemáticos, ¿no? O sea, claro, todo el mundo está de acuerdo en meter en la ley, pues, yo qué sé, el cerdo vietnamita, las tortugas estas de Florida, ¿no? O sea, eso es en principio de poco problema. Pero lo que tiende a ocurrir cuando hay algo un poquito delicado es que lo esconden debajo de la alfombra, ¿vale? Y me imagino que en muchos casos ni siquiera nos preguntan, porque es que no tienen por qué preguntar. Ahí influye sobre todo la presión social, ¿sabes? Que, claro, las personas o los colectivos de personas que solicitan el dictamen, normalmente lo solicitan de una manera enérgica, ¿no? Y que sugiere que necesitan un cierto refrendo científico, ¿no? Entonces, en esos casos nos preguntan. Y luego, de los más conflictivos, pues algunos se han tirado, por ejemplo el de la RUI. El de la RUI se ha solicitado ya 2 veces que se descatalogue y sigue catalogado, pues es una bestia parda. Pero hay otros en que están un poco, pues este de los eucaliptos, el de la torta, que solicitó y se dictaminó catalogarla como vulnerable, pues están un poco ahí en stand-by. Lo que pasa es que, al ser documentos públicos, las ONGs y otras organizaciones pueden usar y llevarlo a otras instancias. De hecho, este cambio de la ley que se hizo, que pensaban que iba a ser impune, dicen, yo cambio la ley, cambio la lista y no hay ningún problema, vamos, le llevaron a los tribunales y ganaron. Cualquier persona puede solicitar lo que quiera. Lo que pasa es que, vamos a ver, que el procedimiento de evaluación es muy riguroso, ¿vale? O sea, también ha habido dictámenes que han solicitado subir la categoría de especies a peligro de extinción y cosas así. Es que es difícil, entonces no hay datos. Entonces, el comité es, como todo comité científico, pues bastante conservador. Tiene que haber evidencias muy fuertes para dictaminar sobre un cambio. Pero sin embargo, en casos como el de la tortuga, y perdón por salirme del tema por esta al otro, también existe un dictamen vuestro que recomendaba que se catalogara como vulnerable. Sí, también se lo pasaron por ahí, ¿no? Pero están en Bruselas. Pero están Bruselas, ya, porque se ha recurrido. Sí. Quiero decir que en los temas gordos, incluso con dictamen por medio, la decisión política se inclina habitualmente de 2 o 3 años. Tendría que mirar los datos, o sea, es una sensación. Las cosas muy conflictivas, vamos, debemos hablar variamente. Los gobiernos tienden a ser conservadores, nadie quiere cambiar las cosas, por un montón de motivos. Entonces, la evidencia tiene que ser muy fuerte y la presión social también. Es que es así. Entonces, por lo menos, vamos, o sea, puedo decir que más del 75% de los dictámenes nos han hecho caso, pero también más del 75% no eran especialmente conflictivos. No sé, se puede analizar, ya tenemos un número como para verlo, pero podemos ver. Perdona, cuando se habla de las excepciones por temas socioeconómicos, ¿se determina cuáles son esos módulos socioeconómicos? Los regímenes de excepcionalidad de estas leyes de conservación suelen ser abiertos. No lo ponen, vamos, no hay una cuantificación. Tampoco hay una cuantificación en la ley sobre qué debe cumplir una especie para ser exótica. Aunque sí la hay para catalogarla según las categorías de amenaza. Ahí sí que hay un reglamento que aprobamos, ¿no? Para el caso de las exóticas, no pone en ningún sitio, tiene que tener un valor del potencial de amenaza mayor de 28 o de 25. ¿no? Eso es criterio, primero del comité a la hora de dictaminar y segundo del Comité Nacional, que no me acuerdo cómo se llama, de hacernos caso o no. Porque este sistema es democrático, o sea, el gobierno, el sistema español es democrático, no tecnocrático. No hacen, en principio, no tienen por qué hacer
lo que dice la ciencia, de alguna manera, ¿no? O sea, hay margen. ¿Las especies invasoras se tienen en cuenta especies marinas? Algas, o Sí. son secas? Dictaminamos al menos uno, que luego la sacaron. El guacambe, el alga verde esta, antes se traía toda de fuera y ahora se cultiva en Galicia. Dictaminamos que era invasora, nos hicieron caso en la modificación de la ley, o sea, en el Tribunal Supremo, ¿no? Pero al cambiar la ley e incluir criterios socioeconómicos la han sacado. O sea, se puede cultivar en España porque ya no está en la lista de políticas invasoras. Bueno, se puede cultivar sin cuidado, o sea, se puede cultivar siempre y cuando no se te escape. Y si se te escapan, es responsabilidad tuya, claro. Pero me ha quedado una duda. Cuando hablas de los criterios socioeconómicos, ¿a qué criterios socioeconómicos concretos se refiere? Que mucha gente vive de plantar eucalipto. Entonces, resumiendo, Sí, luego con el número. pero de la misma manera que está tan protocolizado las otras cuestiones de invasoras, no invasoras, tal, ¿no está protocolizado cuáles son esos criterios socioeconómicos? No. Entonces eso es muy genérico, ¿no? Sí, sí. Hombre, el de las exóticas invasoras, lo que pone en la ley también es muy genérico. Lo que pasa es que nosotros como comité decimos, utilizamos esto y lo utilizamos siempre. Para las amenazadas es que ya hay mucho investigación detrás y ya hay, digamos, criterios incluso internacionales, los de la IUCN, para catalogar especies en función de su tamaño poblacional, sus tendencias. Entonces eso, digamos, está maduro para pasarlo a un reglamento, que no una ley. En el caso socioeconómico es que es variable. O sea, a lo mejor es muy importante ahora, pero dentro de 20 años no es tan importante. Entonces, meterlo eso en un reglamento, entiendo que es un poco arriesgado. Pone que se puede tener en cuenta. Entonces ellos, los políticos, deciden tenerlo en cuenta. Si no nos gusta, no lo votamos. El Partido